Shalom, Jabrín. ¿Cómo están? ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Sobre todo un agradecimiento enorme a todos los que nos visitan, a nuestro Morey Manuel, que constantemente está trabajando arduamente en los trabajos y en los proyectos del movimiento Natratí, de la Agudá en Israel. Como bien dice nuestro maestro Emanuel, esta es una yeshiva que estamos pues ya planeando desde hace mucho tiempo dejarla grabada. Se ha estado impartiendo de forma presencial, tanto en Venezuela como en México. La idea es que todas las personas que no tienen acceso a un grupo presencial, pues puedan consultar estas clases, que de alguna forma el interés, o bueno, mejor dicho, el objetivo es despertar el interés del estudio en los Talmidim, es decir, que ustedes tengan, que les despierte más curiosidades. Muchísimas veces cuando nos acercamos al estudio decimos o creemos que vamos a salir con todas nuestras incógnitas resueltas. La gran realidad es que cuando nosotros nos adentramos al estudio de la Torá, nosotros podemos, y se los puede decir nuestro maestro Emanuel de una forma, yo creo que él también lo puede confirmar, los talmidim salen con más preguntas que respuestas, ¿no? Y no quiere decir que esto es negativo, sino por el contrario, es positivo. ¿Por qué? Porque hay más preguntas, es decir, el campo visual del estudio de la Torah se va incrementando. Y eso es lo importante, y ese es el objetivo del estudio. En esta ocasión, pues nos toca la clase El hombre y la mujer en la cultura hebrea. Antes de ingresar a esta clase, pues sí queremos hacer un poquito hincapié en que muchísimos de los textos, y lamentablemente o afortunadamente, los textos que se fueron desarrollando dentro de la cultura hebrea y parte de la formación del concepto tanto de los valores y de las responsabilidades del hombre y de la mujer, han sido conceptos que se van dando de una forma dependiendo el tiempo y dependiendo el espacio, la región y la ubicación donde fueron desarrollados. Afortunadamente, la Torah nos da la pauta para que nosotros podamos hacer una interpretación de ciertas, ¿cómo decirlo?, de ciertas problemáticas, y las podamos abordar de una forma moderna. Y no quiere decir con esto, como dice nuestro maestro Abdiel en muchas ocasiones, cuando nos referimos a temas modernos, no queremos decir el libertinaje, sino queremos decir que podemos adaptar esa alajá a un contexto actual que nos va a permitir tomar decisiones en muchísimos casos. En este caso, el hombre y la mujer en la cultura hebrea son dos entidades que parecen distintas, o dos seres que parecieran con roles distintos, pero si nos remontamos al Bereshit, es decir, al inicio de la creación, nos vamos a dar cuenta que el hombre, e inclusive los Midrashim comentan que el hombre y la mujer fueron creadas como un hombre, es decir, como un ser, como un Adán. Cuando nosotros leemos esta palabra Adán, pensamos inmediatamente en el ser humano que nos describe el Génesis como el ser humano que pecó y que cayó de la gracia de Hashem, pero lo pensamos como un ser masculino, sin darnos cuenta que cuando la Torá nos habla de la creación del Adán o del adámico, pues estamos hablando de un ente o de un ser, del ser humano como especie, no del ser humano como hombre y mujer, sino ambos en un conjunto que fueron divididos en dos entidades, en dos polos, tal y como la creación en general fue dividida, es decir, existe la noche y el día, existe el sol y la luna, existe el norte y el sur, existe lo frío, lo caliente, y toda la creación en general existe o está basada en una dualidad, existe el bien y existe el mal, y en este caso el ser humano tuvo que adaptarse a ese proceso humano o a ese proceso natural para poder ser parte de esta creación y poder ser un ser dual que pueda unirse y que tenga la tarea de buscar su alma gemela para poderse encontrar. Muchísimas veces nosotros pensamos que dicen por ahí, este es bueno, no está dentro de las notas de la yeshiva, pero normalmente se tiene la creencia en la cultura hebrea que el hombre y la mujer tienen que buscar
si tienen que buscar su alma gemela dentro de este proceso de la vida. Y a veces cuando nosotros vemos el desarrollo de los matrimonios, vemos cuando a veces se encuentran matrimonios fallidos o cuando a veces encontramos que la persona con la que nos encontramos es verdaderamente nuestra alma gemela o no es nuestra alma gemela, pues llega esta pregunta a nuestra vida y esta incógnita en decir, bueno, ¿será que con la persona que me casé no es mi alma gemela? Y es una de las explicaciones en que podemos pensar cuando se presentan los divorcios o cuando hay personas que tienen 2 o 3 matrimonios a lo largo de su vida. Eh, una de las respuestas que me gusta y de alguna forma de la explicación que le da la tradición hebrea a este tema es que el hombre y la mujer son similares a esa pareja, vamos a decir, una pareja o hombre y mujer que se encuentran en un hogar y que dentro del hogar, pues obviamente cohabitan juntos, existen y se desarrollan como un ser, como un solo matrimonio. Pero a la hora de salir a buscar el pan de cada día, a la hora de salir a buscar trabajo, de desarrollarnos en el mundo, pues cada uno pues se desarrolla en su ambiente laboral distinto. Es decir, probablemente ella es médico, es cirujana, es doctora, él es él es técnico o él es ingeniero, no sé, etcétera, cualquiera de las profesiones o oficios que se desarrollen y buscan su sustento diario y vuelven a la casa para tener una comunión, para tener un propósito en común. Digamos, ese midrash lo podemos relacionar con el cómo nos desarrollamos nosotros como almas, como seres, con nuestra pareja. Es decir, que muchísimas veces nosotros podemos tener la fortuna cuando bajamos a esta tierra después de venir del mundo espiritual, cuando nuestra alma se encarna en un cuerpo, podemos tener la fortuna de que nosotros estemos trabajando en el mismo trabajo es decir, en el mismo lugar donde está nuestra pareja y podemos, es decir, podemos obtener un matrimonio con nuestra alma gemela. Y probablemente, mis estimados, podemos estar en el caso donde ni siquiera cada quien está trabajando, cada parte de esa alma, es decir, la parte masculina, la parte femenina, está trabajando en un lugar separado. No sé si me explico. Esto de alguna forma podemos darle como introducción para entender el por qué a veces muchos de los matrimonios no funcionan, porque otros sí, pero según los jajamim, el 90-95% de los matrimonios han sido y están casados con su alma gemela. Y esto es algo de lo que tenemos que entender para que podamos comprender que los roles de tanto hombre como mujer tienen una función específica en esta tierra, tienen una función específica en esta cultura y tienen una función en el hogar y fuera de él. En este caso, los jajamim han basado muchas digamos, de las formas en que podemos nosotros describir las características femeninas y masculinas en 2 partes, basadas en el árbol de la Sefirot. Vemos que el hombre está relacionado con la inteligencia, el poder y la majestad, y la mujer con la sabiduría, la bondad y la eternidad. No quiere decir que uno carezca del otro, sino que es por naturaleza más fácil que una mujer tenga sabiduría y tenga bondad. Y es más fácil que un hombre desarrolle inteligencia, poder y majestad de una forma mística, por decirlo así, para que ambos cohabiten en un espacio, para que ambos se relacionen en un espacio y puedan tener una relación en conjunto que los encamine a un propósito. Ahorita lo vamos a ver. ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, Javier? Gracias. En este caso, los dones que nos ha dado el Eterno, estos dones que fueron repartidos tienen como propósito que se unan y que en una forma sean un complemento para que el conocimiento del Eterno nos lleve, es decir, que el conocimiento del Eterno entre y la expresión de la creación sea reflejada en ese matrimonio. Por ello dice la Torá, y el eterno Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino le haré una eser kenegdo, es decir, una ayuda contraria. Muchísimas veces las versiones de la Biblia moderna traducen esto como una ayuda idónea, pero realmente no es una ayuda idónea, ¿no? Sino es una ayuda contraria, podría ser la
la traducción más apegada al lenguaje hebreo. ¿Y por qué se hace la pregunta de una ayuda contraria? ¿Qué quiere decir? Que la persona que está frente a nosotros nos tiene que estar llevando la contra en todo lo que nosotros hagamos o viceversa. No para nada, sino que simplemente la Torá nos quiere enseñar a través de este pasaje que la persona con la que nosotros hemos decidido llevar nuestra vida tiene que ser el complemento exacto, el equilibrio exacto de las cualidades que muchísimas veces nosotros carecemos. Voy a poner un ejemplo, en este caso con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y Jacob. Por ejemplo, vemos que Abraham, nuestro patriarca Abraham, tiene una cualidad de gesed, de bondad. Esta cualidad era algo que lo caracterizaba de una forma, pues podríamos decirse hasta cierto punto desmedida, ¿no? Pero, obviamente, esto vamos a imaginarlo en una situación de matrimonio, puede llegar un punto en el que Sara diga, no, ¿sabes qué? No es posible que a todo mundo estés alimentando, que a todo mundo estés dándole, ayudándole, y que inclusive a tu matrimonio lo estés dejando fuera, o que a tus hijos no les estés ayudando cuando estás ayudando al hijo del vecino, al hijo de la persona que viene. Entonces, esa aparente pelea por llegar a un equilibrio puede resultar algo totalmente positivo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ni la bondad desmedida es buena, ni la justicia o por decirlo así, el ser tacaño tampoco es una cualidad positiva del todo, ¿no? Es decir, que tenemos que desarrollar nosotros un equilibrio perfecto en todas las cualidades que nosotros tenemos. Pero muchísimas veces una de las preguntas que nos hacemos todos los días es, ¿cómo es posible o cómo voy a saber yo cuáles son las características que a mí me faltan? ¿O cómo voy a saber yo cuál es el propósito por el cual yo vine a esta tierra? Y esa es una de las preguntas que a veces nos abordan y no nos dejan dormir o desarrollarnos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que todo mundo y la Torá y los maestros y los jajamim, todo mundo dice que venimos con un propósito a esta tierra. Pero ¿cuál es ese propósito? O sea, yo no sé cuál es mi propósito. Me paro, trabajo, regreso, estoy con mi familia, trato de ser una buena persona, pero no tengo un propósito o no he encontrado un propósito. Muchísimas veces la guía para que nosotros podamos encontrar cuál es el propósito a cual venimos o cuál es la misión que nosotros tenemos en este mundo es analizar nuestras fallas, analizar nuestros errores. Es decir, nosotros mismos sabemos en qué estamos fallando y en qué cosas somos más débiles. Cuando nosotros logramos detectar cuáles son nuestras fallas como seres humanos y que inclusive esas fallas son las fallas que nos recalca nuestra pareja, en ese momento podemos entender que esa es parte de las cualidades que tenemos que rectificar para lograr un objetivo. ¿Qué objetivo es? Simple, Javerín, rectificar la creación. Todos tenemos ese objetivo a lo largo de la vida. Todo el ser humano que llega es rectificar la creación, rectificar el pecado de Adán. En este caso, voy a poner uno de los ejemplos. Se dice, o dice el Midrash, que Adán, nace como por ser un ser pues casi perfecto, por decirlo de alguna forma, nace circuncidado, es decir, que la perfección dentro de su cuerpo humano era esa, es estar circuncidado. Pero fue a partir del error de Adán que decayó la humanidad y el hombre, los seres humanos empezaron a nacer incircuncisos, salvo ciertas excepciones de ciertos personajes en la historia que han nacido circuncidados ya por naturaleza. Entonces, el pacto de Abraham en realidad no es en sí misma la circuncisión, o sea, la circuncisión es la firma del contrato de Abraham con Hashem, pero la circuncisión misma, el Brit Milá, es un pacto de rectificar a la humanidad en general. Es decir, Abraham le está diciendo a Hashem, yo voy a hacer que todos mis hijos, es decir, yo me voy a comprometer que yo y mi descendencia logremos rectificar nuestra vida, logremos rectificar esa humanidad y que esa humanidad llegue al punto de lo que fue Adán en un inicio. ¿Cuál va a ser la marca que tenemos que hacer como sello, como pacto para que nos veamos? El Eterno le dice a Abraham, te vas a circuncidar. Es decir, simulando al adámico que en un inicio fue creado de esa forma. Entonces,
el objetivo o verdaderamente el pacto de Abraham, en este caso refleja la rectificación de la humanidad. ¿Cómo fue sellada? Con la circuncisión. Entonces, todos los actos que nosotros hagamos, Javerim, tienen que estar destinados a eso, a rectificar a la humanidad. Muchísimas veces, pues, dependiendo de la situación en la que nos encontremos cada uno de nosotros, situación intelectual, situación geográfica, situación económica, en todas las situaciones que nos encontremos, tenemos la obligación de rectificar el mundo en nuestra medida. Es decir, que a veces quizás algunos hagan más, algunos hagan menos, pero todo nos tiene que llevar a la rectificación del mundo. ¿Quién es la persona que va a estar a nuestro lado para recalcarnos cuáles son los errores que nosotros tenemos y que en este caso nosotros los aprendamos a aceptar y viceversa para llegar a una rectificación como seres humanos, como personas o como seres individuales y posteriormente llevar esta rectificación de la humanidad en general? Es ese ser Kenegdo, es decir, nuestra ayuda contraria, la que nos va a lograr que nosotros nos rectifiquemos día con día y que logremos hacer esa famosa utopía que todo el mundo dice, el tikkun olam. El tikkun olam o la rectificación del mundo es uno de los conceptos hebreos más preciosos, que lo quiero decir de una forma que no se oiga mal, ¿no? Pero una utopía. ¿Por qué? Porque realmente es un proceso que no se termina, un proceso en el que cada semana, cada día que despertamos tenemos una oportunidad para rectificarnos, para poder entender cuáles son nuestras fallas. Entonces, aquí es donde nosotros como seres humanos nos tenemos que preguntar, si yo llevo, no sé, 10 años en una misma situación, y es decir, esos 10 años no he corregido hábitos, no he corregido mi personalidad, no he corregido mi carácter, no he rectificado mis cualidades positivas, entonces estoy viviendo 10 años como una máquina, es decir, solamente me paro, trabajo, regreso y hago mis actividades. Aquí es donde nosotros, Javerín, debemos de comprender que la religiosidad que a veces se presenta en cualquier religión, no necesariamente en el judaísmo, en cualquier religión, queda de lado, sino que lo principal es la rectificación que se logra a través de la persona con la que nos encontramos. Obviamente, muchísimos de los casos no quiere decir que nosotros, si una persona está divorciada o una persona no está casada, no pueda alcanzar esa rectificación. Tampoco se debe de entender de esa forma, sino que quizás le va a costar un poco más de trabajo o quizás tiene que encontrar esa rectificación con las personas que se rodean. Esa es una de las cuestiones que debemos de comprender. ¿Para qué? Para que cuando nuestra alma parta a Leolán Jabá, es decir, cuando nuestra alma parta de este mundo y llegue al plano superior, podamos nuevamente reunirnos con nuestra parte contraria, es decir, con nuestra alma gemela, y lleguemos con nuestros insumos de nuestra casa que fuimos a buscar, como les decía en un inicio, ese midrash, ¿no? De que es la pareja que va a trabajar y regresa con el sustento. Asimismo, nosotros estamos trabajando con esas cualidades y tenemos que regresar para unirnos y poder ser parte, tenemos que entender que somos somos la mitad de una unidad. No somos seres completos, sino somos la mitad de una unidad que se debe de rectificar día con día. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, Javier, por favor? Dice, la cultura que el Eterno creó, que se manifiesta en la alajá, es decir, en el modo de actuar, en el modo de caminar todos los días, hace que ambos dones converjan en un solo propósito. El ser humano que se aparta del Eterno no percibe el orden establecido por el Eterno. Es por ello que la forma de vida pagana difiere tanto de la dada por la Torá cuando deseamos restaurar la alajá hebrea. Debemos de analizar el propósito por el cual el Eterno colocó al ser humano en estos dos diferentes atributos. Un orden de autoridad en el matrimonio. Aquí antes de entrar a este tema, ¿cómo es que nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros atributos o cuáles son nuestras obligaciones? Afortunadamente y lamentablemente, mis estimados, tengo que ser muy claro en este tema. Eh, Actualmente hay mucha gente que se aleja de la religión o que no quiere saber nada de la religión, y hablo de la religión en el sentido general, o sea, todo lo que la gente relaciona como religión. ¿Por qué no se quiere acercar a ello? ¿Por qué? Por todos estos movimientos que se han generado actualmente de feminismo, machismo, donde todo este tipo de temas han salido a relucir.
y toman inclusive textos de la Torá, toman textos de las escrituras y dicen, es que la Torá era una Torá machista, es que la Torá es una Torá que está solamente que beneficia al hombre. Lamentablemente, mis estimados, tenemos que ser muy honestos y muy claros. La Torá sí fue escrita en unas épocas muy difíciles. La Torá, y yo creo que en general todo lo que se relaciona con el cargo de una mujer y de un hombre, sí fueron muy distintos, pero la Torá en sus orígenes, es decir, la cultura hebrea en sus orígenes, antes de que la religión se apoderara de la Torá, no era ni una Torah machista ni era una Torah feminista, era una Torah de equidad, vamos a decirlo. Porque, de hecho, había profetisas, había sacerdotes, en este caso, había profetisas, había líderes, mujeres, había reinas que tenían la potestad y tenían opinión dentro del pueblo hebreo y que tenían un poder dentro del pueblo hebreo. Más tarde, cuando la religión se apodera de la Torah, esta autoridad que también se le pudo dar a la mujer, se rompe. Y esto, de alguna forma, genera un conflicto. ¿Por qué? Porque la postura tradicional del judaísmo es la mujer no debe o no tiene la obligación de estudiar la Torah porque ella ya se encuentra en un estatus de espiritualidad más avanzado. Esa es una de las posturas que maneja el judaísmo y no debería de sorprendernos. Esto me atrevo a comentarlo de una forma ahorita abierta. ¿Por qué? Porque estamos en una yeshiva, estamos estudiando. Eso no debe sorprendernos a la hora de que nosotros estudiemos muchos textos del judaísmo. ¿Por qué? Porque esa postura de la mujer no debe de ser, cuando se crearon las yeshivot y se crearon las sinagogas, la mujer no debe no tiene la obligación de ir a la yeshiva. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de cuidar a los hijos y en este caso la mujer ya se encuentra en un estado espiritual donde ella ya no es necesario. Esta es una de las justificaciones. Y a mí me apena mucho, Javerim, que he entrado yo a sinagogas donde las mujeres no tienen el derecho a estar al frente, bueno, no al frente, no me refiero dirigiendo, sino en los primeros lugares de la sinagoga, sino que ellas tienen la obligación de estar atrás cuidando a los hijos. Este método tradicionalista obviamente ha despertado en el judaísmo, dentro del judaísmo, ha despertado que se inicien movimientos conservadores, movimientos reformistas, que no necesariamente están del todo mal, sino que en vez de lograr una equidad dentro de lo que es la Torá, dentro de lo que es la cultura hebrea, lo que están haciendo es irse al lado opuesto. Es decir, nosotros creemos que la Torá es machista, bueno, pues nos vamos a ir a un lado opuesto, vamos a ser feministas y vamos a irnos al lado opuesto, de tal forma que a veces, lamentablemente, estos movimientos se han transformado en libertinaje. No quiere decir que todos, obviamente, pero sí se logran transformar en libertinaje muchos de algunas comunidades, de algunas posturas, y desprestigian lo que verdaderamente la Torá les heredó. La Torá les hereda una Torá de equidad, una Torá donde nos enseña desde un inicio que las obligaciones del hombre y de la mujer deben de ser iguales. Y aquí viene la pregunta, mis estimados Javerín. Si la mujer ya tiene un estatus espiritual más elevado que el hombre por naturaleza, y aquí dice el judaísmo, por ello no tiene la obligación de estudiar y no tiene la obligación inclusive de recitar en la mañana, rezar y etcétera. Entonces, ¿por qué no, si esto se fuera cierto, pues por qué no debería ser que solamente existieran mujeres rabinas? Si es que ellas son las verdaderas líderes espirituales. ¿O por qué no debería ser la obligación que las mujeres fueran las únicas que estuvieran obligadas a asistir a la yeshivot? Verdaderamente esto es algo que sacó el judaísmo de contexto de una forma muy, muy fea y ha provocado que se logren o se evolucionen estos movimientos modernistas. Lo único que debemos encontrar es que no existe que un ser humano sea más espiritual o menos espiritual por naturaleza. Existe, como lo dijimos desde un inicio, existen cualidades que en las sefirot están reflejadas, es decir, que el hombre por naturaleza innata, es decir, por espiritualidad dada por el creador, ese hombre posee características de inteligencia, poder, majestad, es decir, tiene más facilidad de desarrollar eso. La mujer por naturaleza innata tiene más facilidad de desarrollar sabiduría, bondad, eternidad, pero no quiere decir que por naturaleza innata ya están en
en ese estatus desarrollado y que ya no tienen la obligación de cumplir ciertos misbot, que ya no tienen la obligación de estudiar yeshivot, que ya no tienen la obligación, sino que por el contrario, se debería de buscar sinagogas, se debería de buscar yeshivot que estén equilibradas, es decir, que si la mujer tiene es decir, que si la mujer tiene el deseo de estudiar la yeshiva, puede hacerlo. ¿Sí? Esto no debe ser menospreciado, sino que encontrando que cada uno de los propósitos que el hombre tiene y de la mujer tiene, es decir, de los errores, como les decía en un inicio, de los errores que tiene cada uno para rectificar, que los encuentre. ¿Y cómo los va a encontrar? A través del estudio. Lamentablemente, dicen, Javerín, por ahí dice una de las preguntas, yo en una ocasión les pregunté a una comunidad, estábamos dando una clase, y les decía, ¿ustedes qué opinarían de dejar entrar a un ladrón a la sinagoga? Y me decía, a una persona que tiene fama de ladrón, y las personas me decían, no, pues no debería entrar, no debería hacer esto, sin darnos cuenta, Javerín, que cómo vamos a saber o cómo el ladrón va a darse cuenta de que está errando, a pesar de que lo sepa por el simple código civil, es que no debería de robar según el lugar de donde se encuentre, por ese simple hecho, esa persona tiene que entender el daño que le hace a los demás al robar, el daño que se hace a sí mismo al robar. Entonces, ¿pero cómo lo va a entender? A través del estudio, a través de su rectificación. ¿Cómo vamos a hacer que nosotros como hombres, como mujeres, entendamos cuál es el papel que tenemos y el rol que tenemos para desarrollar? ¿Cómo vamos a hacer que una mujer entienda que ella es dadora de vida, que ella es la persona sobre la cual la Shejinah se asienta en su morada, quien a través de ella es que la bendición llega al hogar? Porque recordemos lo que dice el libro de Bereshit, le dice cuando ahorita recordando, dice la Torá, que Abraham fue bendecido por Sara, por ella tuvo bueyes y asnos, etcétera, etcétera, dice la Torá, y a Paró le llegó una plaga, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que a través de la honra que se le da a la mujer en el hogar, ese hogar tiene bendición. Pero ¿cómo va a saber la mujer cuál es su obligación? Más que estudiando Torah, Javier. ¿Cómo va a saber el hombre cuál es su obligación? Más que estudiando Torah. Entonces, el estudio de la Torah no debería estar limitado al sexo donde nos encontremos cada uno de nosotros, sino debe ser un estudio de Torah abierto. Obviamente va a haber temas que el hombre va a tener por preferencia que abordar, obviamente va a haber temas que la mujer va a tener por preferencia que abordar, pero son temas biológicos, es decir, son temas que por obviedad la mujer tendría que saber más que el hombre, es decir, el tema del señut, el tema de la tajaraja mishpajá, la pureza familiar. ¿Cómo vamos a ambos, hombre y mujer, a tener tajaraja mishpajá en el hogar si la mujer no sabe sus obligaciones? ¿Cómo va él a saber hasta dónde poder abordar si él no sabe las obligaciones del tajaraja mishpajá? Y de la misma forma, Javerín, lamentablemente, este tipo de percepciones sacadas es decir, cuando la religión, lo vuelvo a repetir, cuando la religión se apoderó de la Torá, han salido leyes humanas que no tienen sentido, donde dicen, la mujer tiene la obligación de prender las velas de Shabbat, el hombre no. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y qué sucede si el hombre es el único que guarda Shabbat en su hogar? ¿Qué sucede si el hombre en este caso es soltero? ¿Qué sucede si el hombre, si la mujer no lo puede hacer por ciertas causas? El hombre también tiene la obligación de encender las velas de Shabbat. Entonces es donde comprendemos que hay una Torah de equidad. La Torah no fue, Javerín, no fue dada en órdenes feministas, no fue dada en órdenes machistas. La Torah fue dada en un orden de equidad. Entonces, Javerín, ¿cuál es la obligación que necesitamos como hombres y que necesitamos como mujeres? Entender la Torah para que podamos comprender que la verajá proviene, en este caso, de la mujer. ¿Pero por qué de la mujer, mis estimados? No porque sobre ella recaiga toda la responsabilidad, sino la verajá proviene del respeto que el hombre le da a la mujer, el respeto y vamos a decirlo, la forma en que se desarrollan. Dice el Talmud, Javerim, y no recuerdo exactamente la cita, pero dice el Talmud que el Eterno cuenta las lágrimas, cada una de las lágrimas que el hombre le provoca a la mujer.
Entonces, ¿se imaginan, Javerín, la forma en que nosotros nos estamos desenvolviendo? O, por ejemplo, mis estimados, ¿cómo podemos entender aquellos pasajes de la Torá, por ejemplo, bueno, mejor dicho, de la tradición de Israel, del Talmud, donde se dice que el hombre debe de honrar a su mujer, es decir, debe de darle más allá, inclusive, de sus posibilidades? Estoy aquí, denme un segundito. Estoy buscando aquí una frase que me gustó, que quiero compartirles a cada uno de ustedes. Un segundito, Javier. Dijo Rab Avirá, la persona debe de comer y beber por debajo de su nivel económico, es decir, de sus posibilidades económicas. Debe de vestir según su nivel económico, ni más ni menos, y que honre a su esposa e hijos arriba de su nivel económico, por arriba de sus posibilidades, ya que ellos, su esposa y sus hijos dependen de él y él depende de Dios. ¿Qué quiere decir esta, Javerín, esta frase tan hermosa que podemos nosotros darle, yo creo que explotarla en nuestra vida? ¿Qué quiere decir? Para todo nos va a servir, ¿eh? Ojo, el hombre debe comer y beber debajo de sus posibilidades económicas. Muchísimas veces nosotros, a lo largo de la semana, pues comemos ciertos gustos, ¿no? Comemos ciertos gustos personales que lamentablemente a veces nos pueden llevar a un fracaso en la economía familiar. Es decir, si nosotros no tenemos la buena administración, una administración adecuada, nos vamos a encontrar con que esto nos va a desestabilizar de una manera increíble. Entonces, el mismo consejo es muy práctico. O sea, debemos de comer por debajo de nuestras posibilidades económicas, es decir, no explotar todo nuestro recurso en ese tipo de cosas. Obviamente, la única obligación donde tenemos para lucirnos, a lo mejor un poquito más arriba de nuestras posibilidades económicas, es en el Shabbat, es donde debemos de hacerlo mejor para bendecir la mesa, para bendecir el hogar. Y no quiere decir, Javerem, que tengamos que hacer un banquete desmedido, sino cada quien es responsable de entender qué es lo mejor para su comida, para su casa. Si la situación económica está afectada, eso no nos debe de limitar. ¿Por qué? Porque realmente lo mejorcito que podamos conseguir para Shabbat, eso va a ser bendecido y ese va a ser el verdadero mérito que el hombre y la mujer van a llevar a su mesa. Vestir según nuestro nivel económico. ¿Por qué debemos de vestir según nuestro nivel económico? Lamentablemente, hay personas que se visten de una forma muy ostentosa sin ni siquiera tener las posibilidades económicas. ¿Y esto qué sucede? Pues que los llevan a una humillación. Los llevan a una humillación, los llevan a alimentar un ego de querer aparentar cosas que no son. Entonces, lo que nosotros debemos entender que con nuestra vestimenta del día a día, con la forma en que nosotros nos vestimos, es que debemos de estar claros de quiénes somos y cuáles las posibilidades que nosotros tenemos como seres humanos, es decir, posibilidades materiales. Y ver o honrar a la esposa y a los hijos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, cualquier padre, cualquier madre va a dar lo máximo por su esposa, por sus hijos. Entonces, ¿cuál es la bendición, mis estimados Javerín? No solamente la bendición está detrás del ritualismo, es decir, cuando nosotros hagamos o leamos este tipo de conceptos en la Torá, leamos este tipo de conceptos en la literatura hebrea, de que la bendición está en la mujer, no quiere decir, Javerín, que la bendición está en encender dos velas. No, la bendición no está en encender dos velas. La bendición está en santificar el Shabbat, en la forma en que nosotros santificamos el día. ¿Sí? La bendición no está en que ella se debe de matar cocinando los halot de Shabbat, sino que también el hombre tiene la obligación de cocinar los halot de Shabbat, la mujer tiene la obligación de cocinar los halot de Shabbat, ¿sí? En este caso, no debemos de entender que la mujer es la responsable total del Tahara HaMishpachá, porque, ojo, el Tahara HaMishpachá no se va a cumplir solamente con la mujer, se va a cumplir con el hombre y la mujer estando en común acuerdo. El Tahara HaMishpachá no se va a cumplir solamente que el hombre lo sepa. De nada le sirve al hombre saberlo si la mujer no lo cumple. De nada le sirve a la mujer saberlo si el hombre no lo cumple. Sino llegando al equilibrio es lo que va a traer la Shejinah
es decir, la presencia divina al hogar, Javerim. Entonces, retomando esta shiur, Javerim, o bueno, el título de la shiur es El hombre y la mujer en la cultura hebrea, es decir, un matrimonio que ponga en práctica el orden establecido, el orden establecido por el Eterno para su vida, será como un equipo donde todos los dones producirán verajá. En este orden, el esposo es el sacerdote que dirige el equipo. Ok, vamos a decir lo que dice la Torah. El orden, el hombre es el sacerdote, es decir, el responsable de llevar al hogar. Pero ¿quién es el equipo? ¿Quiénes más son su equipo? Su esposa, sus hijos. Y aquí hagamos nuevamente la pregunta, Javerim. Si la mujer ya es como lo dice el judaísmo moderno, el judaísmo religioso, la mujer no está obligada a estudiar la Torá porque ya tiene un nivel espiritual más desarrollado por naturaleza que el hombre, ¿por qué le dejamos la responsabilidad de educar a los hijos? ¿No debería ser al revés? Si el hombre es el que estudia la Torá, entonces el hombre es el que debería de educar a los hijos. Pero nos damos cuenta que no, Javarín. ¿Por qué? Porque la mujer no educa a los hijos por inteligencia académica, sino estudia a los hijos por la sabiduría y la bondad que el Eterno le ha dado por naturaleza innata. Obviamente esto hay que reforzarlo con la Torah para que ella sea la que le entregue a los hijos, en caso de que ella sea la encargada mayormente de educar a los hijos, para que ella le refleje todas estas cualidades a sus hijos. En caso de que el hombre sea el encargado de darle la educación al hijo, para que el hombre le herede todo esto a los hijos. Y como dice el versículo, instruye al hijo en su camino. Instruye al hijo en la Torah y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y bueno, Javi, no sé si hay alguna pregunta. Esta shiur regularmente no es muy grande, muy amplia. Es una shiur corta, pero tiene la intención de despertar la curiosidad en ustedes, Javi. Que podamos analizar los escritos de la Torah, los escritos de la tradición rabínica, de la tradición hebrea, de una forma distinta, de una forma pues no moderna dentro del libertinaje, sino de equidad, de equilibrio, para alcanzar un objetivo que es la rectificación del mundo, Javier.